Capítol 15. La Guerra de Successió, 1701-1713. Primer acte. Una pobla cremada? Este capítulo tratará de un momento histórico clave para la historia de Valencia y del resto de España: la Guerra de Sucesión que inicia el reinado de la dinastía de los Borbones. En el año 1665 era proclamado rey Carlos con apenas 3 años. Tomaría el nombre de Carlos II. Hasta su mayoría de edad la regencia estuvo en manos de su madre Mariana de Austria, la misma que se hospedó en la Pobla, apoyada por el cardenal Nitar. En el año 1675 inició en verdad su reinado. El joven estaba prácticamente incapacitado para reinar, ya que reunía graves problemas de salud: macrocefalia, crecimiento tardío, herpes crónicos, continuos vómitos y epilepsia, probablemente debido a su hidrocefalia. Además, era infértil debido a los matrimonios consanguíneos. Siempre fue una persona enfermiza, por lo que ha recibido el sobrenombre del hechizado, ya que se creía que había estado endemoniado. Como podemos observar en esta línea genealógica, Carlos II padeció la política de los Austrias de matrimonios consanguíneos, causa de la sobremortalidad infantil de la dinastía. Por ello, todos los hijos de los Austrias crecieron rodeados de amuletos y símbolos religiosos. Como podemos observar, Carlos II tenía un coeficiente de consanguinidad de un 25%, equivalente a un incesto entre padres e hijos o entre hermanos. Aunque Carlos recibió una educación teológica, se descuidó el resto de saberes, ya que parecía que moriría joven. Su primer matrimonio fue con María Luisa de Orleans, que la imagen aparece a la izquierda, hija de Felipe I, hermano de Luis XV de Francia. Un matrimonio claramente político, ya que reforzaba la alianza con una monarquía, la francesa, que se estaba convirtiendo en una gran potencia europea, pero murió sin descendencia. El segundo matrimonio, también de tintes políticos, fue con María del Palatinado de Neoburgo, hija del duque de Neoburgo y hermana de la esposa del emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Ahora se reforzaban los lazos con los Habsburgos de Austria, la rama principal de los Austrias españoles. En el matrimonio también pesó el problema de la descendencia, ya que la madre de María había tenido 23 hijos. Como no podía quedarse embarazada debido a la infertilidad de Carlos, llegó a fingir 11 embarazos. Era muy impopular en la corte por ser, como se decía, alemana, pelirroja y antipática. Pasaban los años y Carlos II no conseguía tener hijos y asegurar la línea sucesoria. Aunque la monarquía hispánica había estado sumida en una gravísima crisis económica que Carlos II consiguió detener, y su poder militar ya no era poderoso, continuaba siendo un gran imperio en Europa, pero sobre todo en América. La monarquía hispánica y su imperio se trataban de un partido muy apetecible. En estos mapas podemos ver la extensión del imperio hispánico, a lo que hay que añadir las Filipinas y otros archipiélagos en el Océano Pacífico. En los últimos años de vida de Carlos II, la corte se convirtió en un hervidero de conspiraciones varias para imponer la sucesión. Conspiraciones entre la reina madre Mariana, que apoyaba a José Fernando de Baviera, y la reina consorte, que apoyaba a su sobrino, el archiduque Carlos de Habsburgo. Pero la decisión final siempre estuvo supeditada al juego diplomático de las grandes potencias europeas. La sucesión al trono de España siempre fue un problema político europeo. Las dos potencias emergentes, comerciales y marítimas, como eran Inglaterra y las Provincias Unidas, actualmente Holanda, querían impedir que se formara una nueva hegemonía en Europa si la corona española recaía en la familia de los Borbones, que reinaba en Francia, o de los Habsburgo, que reinaba en el Imperio Germánico. Especialmente eran contrarios en el caso francés, ya que abriría las puertas al control del comercio con el Imperio Español en América. La elección de Carlos II recayó en José Fernando de Baviera, un candidato de consenso entre las potencias europeas. Elección refrendada por el Tratado de Ryswick de 1697, en el que Luis XIV, el rey Sol de Francia, aceptaba que José Fernando fuera rey de España a cambio de la cesión a Francia de Guipúzcoa, Nápoles y Sicilia, mientras que el ducado de Milán pasaba a la casa de los Habsburgo de Austria. Sin embargo, José Fernando murió en 1699. En la imagen, José Fernando de Baviera, el rey que nunca fue. Con la muerte de José Fernando solamente existían dos soluciones posibles. Por una parte se situaba la línea francesa. Desde Felipe III y Felipe IV se había efectuado matrimonios políticos entre infantas españolas y reyes franceses de la dinastía de los Borbones, práctica diplomática habitual en Europa, como refuerzo de los tratados de paz.
llegado a su momento histórico más cercano con el matrimonio de Luis XIV y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y hermana de Carlos II. Esta línea suponía la pretensión al trono de su nieto, el duque Felipe de Anjou, de la dinastía real de los Borbones. Felipe en este momento era totalmente ajeno a la historia y culturas de la monarquía hispánica. Por otra parte, el archiduque Carlos de Habsburgo, sobrino de la reina consorte Mariana. Desde joven se estaba preparando para reinar, ya que fue educado por jesuitas y dominaba completamente el castellano. Además, se puede considerar que era un gran intelectual. Dominaba el latín, alemán, francés, italiano, húngaro, además de estudios en lógica y en filosofía. Un segundo tratado internacional reconocía como heredero al archiduque Carlos, que recibía los reinos peninsulares, los Países Bajos y las colonias en América. Sin embargo, Nápoles, Sicilia y Toscana corresponderían al heredero del Reino de Francia, y el milanesado correspondía al emperador Leopoldo I, del Imperio de los Habsburgo de Austria. Pero el emperador tenía otros proyectos: la corona imperial para su primogénito junto a los reinos italianos de España y los restantes de la corona española para el archiduque Carlos. Pero este proyecto suponía reforzar las posiciones de los Habsburgo y no agradaba ni a Inglaterra ni a Holanda. En este intricado juego, con un Carlos II atenazado en su corte por su madre y su esposa, y las presiones de Luis XIV, el rey dictó testamento por el que dejaba la corona al duque Felipe de Anjou, alegando contar con más derechos sucesorios. Carlos II nombró heredero a su sobrino nieto Felipe, con la esperanza de que Luis XIV evitara la división de su imperio al ser su propio nieto el rey de España. Poco después, el 1 de noviembre del año 1700, moría Carlos II, y Felipe de Borbón, con apenas 17 años, era proclamado rey un 16 de noviembre con el nombre de Felipe V. En la imagen, la proclamación de Felipe V en el Palacio de Versalles. En un principio, Felipe V continuó con las características de monarquía pactista de los Austrias. Esto es, juró los fueros del Reino de Aragón y las constituciones catalanas. Sin embargo, nunca llegó a jurar los fueros del Regne de Valencia, ya que las Cortes no se llegaron a convocar. En la imagen, una sibilina obra de propaganda a través del arte. Felipe V vestido a la española. Sin embargo, errores políticos de Luis XIV y la geopolítica europea derivaron hacia la guerra. Por una parte, las palabras pronunciadas públicamente el 16 de noviembre cuando le dijo a su nieto Felipe: «Sé buen español, ese es tu primer deber, pero acuérdate de que has nacido francés, y mantén la unión entre las dos naciones. Tal es el camino de hacerlas felices y mantener la paz en Europa». También la proclamación por parte de Luis XIV, aunque la línea dinástica era muy lejana, que Felipe V tenía derecho al trono de Francia. Ambas inquietaron sumamente a Inglaterra y a Holanda ante la posibilidad de una unión futura entre Francia y España. El emperador Leopoldo I no aceptó como rey a Felipe e inició movimientos diplomáticos. Muy pronto consiguió una gran alianza junto a Inglaterra, Provincias Unidas, Prusia y parte de los estados alemanes. Aunque los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en el año 1701, la guerra internacional contra Luis XIV y Felipe V se inició en mayo de 1702, la Guerra de Sucesión. En el año 1703, la entrada de Portugal y Saboya junto a la Gran Alianza parecía preludiar una victoria del archiduque Carlos. El 12 de septiembre del año 1703, la corte de Viena proclamó rey al archiduque Carlos con el nombre de Carlos III. Desde este momento la monarquía contaba con dos reyes. Mientras que Francia iba perdiendo la guerra en Europa, en el interior de España estallaba la revuelta contra Felipe V por parte del Regne de Valencia, Cataluña, el Reino de Aragón, a finales del año 1705. En la imagen, Carlos III. Las autoridades e instituciones del Regne de Valencia apoyaron en un principio a Felipe. Sin embargo, una parte de la élite, la nobleza, eclesiásticos y de la sociedad se decantó hacia la causa del archiduque Carlos a partir del 10 de agosto de 1706, cuando apareció en las costas una escuadra inglesa a sus órdenes que desembarcó en Altea con una persona que sería clave, Joan Baptista Basset. La escuadra aliada buscaba llevar la guerra internacional a la propia monarquía, después de que Portugal entrara en guerra contra Felipe V. Sin prácticamente tropas borbónicas en el territorio valenciano, una buena parte del regne se sumó con facilidad a la causa de Carlos III. Se debe tener en cuenta que esa decisión suponía negar la legitimidad de la sucesión monárquica, ya que Carlos II había declarado como su sucesor a Felipe, y este ya había sido proclamado rey. En la imagen,
una litografía del 4 de agosto de 1704, cuando tropas austracistas conquistan Gibraltar. La primera bandera en ondear la colocó el propio Joan Baptista Basset. Se trataba de la bandera de la Corona de Aragón. Las causas de la revuelta valenciana son todavía materia de análisis y controversia histórica. Está claro que la sublevación contra Felipe V no se produjo de la noche al día. Recientes investigaciones han demostrado que el malestar de la élite del Regne de Valencia contra la monarquía venía ya desde la política centralizadora y antiforal del conde-duque de Olivares con Felipe IV de décadas atrás. Sin embargo, para otros autores el Regne, como complejo institucional jurídico, ya no representaba al conjunto del reino. Por ello, la sublevación de las ciudades dependió más de sus oligarquías particulares y de figuras individuales o problemas sociales concretos. Que existía también un cierto clima milenarista de cambio social en la línea del encober de la Germanía del siglo XVI, que fue utilizado por los austracistas. De hecho, en el año 1701 se había requisado en Valencia un libro que plasmaba las profecías de Fray Francesco Monteroni, también astrólogo, que profetizaba un futuro en el que los que están en las gradas más altas se hallarán en las más bajas. También que la causa de Carlos III ya se había difundido antes por el Regne desde la programación de Felipe V a través de espías y conspiradores que difundían panfletos, manifiestos, cartas y discursos a favor de Carlos. Entre ellos se citaba que sus aliados en Europa iban ganando la guerra contra los Borbones y que llamaban a la revuelta en su nombre. También hay que tener en cuenta que las comarcas centrales, la Marina, el Comtat de Cocentaina, la Safor y la Vall d'Albaida, se había desarrollado a finales del siglo XVII la Segunda Germanía, una revuelta del campesinado propietario y de jornaleros empobrecidos dependientes de este campesinado contra el pago de los derechos señoriales, debido sobre todo a la extensión de los cultivos comerciales y manufactureros y con ellos al crecimiento del capital comercial, que era obstaculizado por los monopolios y por los pagos a la nobleza. En la imagen el escudo de la familia nobiliaria de los Rafos de Almunia, con grandes intereses en Benigànim, picado por los agermanados de la Segunda Germanía. A este caldo de cultivo previo se sumó las consecuencias de la política desarrollada por Felipe V desde el inicio de su reinado. Esta política aumentó los sentimientos antifranceses y por lo tanto antiborbónicos. Los franceses eran particularmente odiados por las guerras de las décadas anteriores. Las medidas económicas de Felipe crearon un gran malestar. Los comerciantes franceses controlaban la producción valenciana de la seda. La supresión por orden real del comercio con Inglaterra y las Provincias Unidas habían sumido en una grave crisis a la exportación valenciana de almendras, pasas, vino y lana. Pero también terminó con la importación del pescado salado, fuente alimentaria básica. En la imagen, el barrio de Belluters o del Pilar en Valencia, espacio del Colegio Mayor de la Seda a espaldas de la actual Biblioteca Municipal de Valencia, el centro de la producción sedera de la capital del Regne. El desembarco aliado en Denia, con Basset al frente, no fue por lo tanto casual. Desembarcaba en una de las zonas con mayor fuerza de la Segunda Germanía. De hecho, instantáneamente se sumaron voluntarios armados a sus fuerzas. En esta ciudad sería proclamado rey el archiduque Carlos, dentro del territorio de la monarquía como Carlos III. La inteligencia política de Basset consiguió sumar a la causa austracista a los campesinos de la Segunda Germanía. Con ello, Carlos III tenía en el Regne de Valencia un apoyo popular que le daba legitimidad, pero también voluntarios para sus tropas. Basset prometió la abolición de estos derechos señoriales y que las vilas señoriales pasarían a ser reales. Así, la causa austracista pasaba a tener también un sesgo de revuelta social. En la imagen la proclamación popular de Carlos III como rey en Denia. Joan Baptista Basset y Ramos se ignora con exactitud su nacimiento, aunque fue bautizado en una parroquia de la calle de las Barcas, hijo de un dorador de imágenes pero nieto y sobrino de militares. Obligado a exiliarse con la revuelta de la Segunda Germanía a Italia en Alemania, participó en varias guerras europeas. Aquí se formó como un reputado ingeniero militar y persona de confianza del archiduque Carlos. El archiduque Carlos le confió que intentara sumar al Reino de Valencia a su causa. Su popularidad era tan grande entre el campesinado y los jornaleros que uno de sus eslóganes era «Visca Basset abans que Carles III». En la imagen un grabado de la época de Basset y su firma. Pero la historia siempre está llena de imprescindibles matizaciones.
La sublevación antiborbónica del Reino de Valencia no fue uniforme y provocó también una guerra civil interna. Con el nombre de Botifler se conocen a los que siguieron siendo partidarios de Felipe V, como buena parte de la nobleza y del alto clero, asustados por las promesas de Basset de dejarles sin cobrar los derechos sobre el campesinado. El término Botifler, según algunos, proviene del inglés Beauty Flower o Flor de Lis, que personifica a los Borbones, y aparece por primera vez en un autor austracista en Barcelona en el año 1703, según otros en referencia al mariscal francés Louis-François de Boufflers. Con el nombre de Maulets se conocen a los partidarios del archiduque Carlos, pero principalmente al campesinado de la segunda Germanía que seguía Basset. El origen, según algunos autores, puede venir del diminutivo maula, en referencia a persona de modesta categoría social y que se encuentra en una relación subordinada de clientela o dependencia. Según otros, del árabe maula, equivalente a esclavo o persona de clase social baja. O, según otros, el que utiliza artificis amb que es pretén engañar a algú. Con todo, que una vila fuera botiflera o maulet también se debió a factores locales, por ejemplo la denia austracista y sabia borbónica. Como señala el historiador Antoni Furió, fueron las rivalidades políticas locales, la lucha entre las diversas facciones de la oligarquía municipal, las que determinaron la afiliación a un bando o a otro, sin excluir tampoco los avatares de la guerra que encantaban a los indecisos del lado de los vencedores, o el temor que provocaban la proximidad de unas tropas u otras. En la imagen la flor de lis, el símbolo de los Borbones, y el monumento de Sátiva en honor a los Maulets. Gracias a los Maulets, Basset se encaminó hacia Valencia, a Picassar de Rennes. Cuando entró en Valencia, en el mes de diciembre de 1705, las crónicas señalan que fue recibido con grande aplauso por el pueblo, como que venía después de haber sido esperado tanto tiempo, como un dios propicio que habría de colmar de bienes a la patria. Hogueras y luminarias alumbraron la noche, mientras las calles eran invadidas por grupos de personas adornadas con cintas amarillas, distintivo de su pertenencia al partido austracista que lanzaba gritos de «Viva Carlos III, viva la Casa de Austria, mueran gabachos y muera la Casa de Borbón». Seguramente por eso es el símbolo, el lazo amarillo, del independentismo catalán. En la imagen un sombrero, pretendidamente de la época con un lazo amarillo. Como vemos, el sentimiento popular antifrancés que era asimilado a antiborbónico era muy poderoso entre las clases populares. Las características de revuelta popular no beneficiaban a la causa de Carlos III entre la nobleza que le apoyaba. Por lo que Carlos encarceló a Basset, nombró un nuevo virrey más moderado y anuló las disposiciones para que se dejasen de pagar los derechos señoriales. En la imagen posible lienzo de Carlos III, al fondo dos coronas, el Imperio Sacro Romano Germánico y la corona española. Ante el avance borbónico, Carlos III se trasladó a Barcelona. Su éxito y simpatías populares iniciales en Valencia se habían erosionado con su decisión de revocar la política de Basset y obligar nuevamente a pagar los derechos señoriales. La batalla decisiva para la causa austracista en el Regne de Valencia tendría lugar un 25 de abril del año 1707 en la llanura de la Mansa, el enclave estratégico entre Castilla y Valencia. El ejército austracista contaba con alrededor entre 15 y 18.000 hombres, unos 1.770 soldados portugueses, 4.800 ingleses, 1.400 holandeses, 250 alemanes y protestantes franceses. En la imagen un cuadro famoso que representa la batalla de Almansa. Los borbónicos contaban con 25.000 soldados, superiores en infantería y caballería. La batalla se inició hacia las 3 de la tarde y duró unas 3 horas. Se decidió principalmente después que la caballería portuguesa retrocediera, dejando su flanco desguarnecido. Algunos autores sitúan las pérdidas austracistas en 7.000 hombres y las borbónicas en 1.500. Apenas había valencianos en la batalla y todos ellos con el bando borbónico. También es verdad que los maulets y voluntarios valencianos estaban situados en otros frentes y en las guarniciones de las ciudades. La derrota de Almansa provocó un rápido avance borbónico por Valencia. El 8 de mayo, sin combate, entraban en Valencia, capital del Regne. En la imagen, la batalla de Almansa en una recreación de Carlos Arqués.
Algunas ciudades resistieron el avance borbónico. La ciudad que ha conservado una mayor memoria histórica de esta guerra es Sátiva. A partir del 24 de mayo del año 1707 se iniciaba un sangriento asalto a una ciudad que estaba con sus vecinos y vecinas, y un asalto con durísimos combates. Como escribió un testigo directo de la entrada borbónica en Sátiva, entrándose espada en mano en la ciudad y pasando a cuchillo a todos cuanto han hallado que la defendían, hasta en un convento y 2 iglesias, experimentando todos el último precipicio de su bárbara resolución de resistir. El 19 de junio, el general borbónico de Asfeld desaloja la población y inicia el incendio de Sátiva, como medida ejemplarizante para las ciudades que quisieran resistir. La decisión de quemar y saquear la ciudad se había tomado el 18 de mayo con la autorización de Felipe V. El 26 de junio terminaba el incendio, pero prosiguieron las represalias, asesinatos, violaciones y saqueos. La ciudad pasó de 12.000 habitantes a 400. Todavía después resistieron Alcoy, Denia, defendida por un indultado Basset, y Alacant. En la imagen, el famoso lienzo pintado en 1709 en honor a Felipe V, pero ahora boca abajo, como castigo simbólico por la cremada de la ciudad. Las operaciones bélicas en España cambiaban continuamente a favor y en contra de los dos contendientes. Sin embargo, la muerte del emperador José I dio el trono a su hermano, el archiduque Carlos III. Ahora Inglaterra temía una unión del imperio con España, mientras Francia, exhausta por la guerra, deseaba la paz. El inicio de negociaciones se acentuó cuando Felipe V anunció en noviembre del año 1712 su renuncia al trono de Francia. Finalmente, entre el año 1713 y 1715, se firmaba el Tratado o Paz de Utrecht, que significaba el fin de la guerra. Gran Bretaña ocupaba Menorca y Gibraltar, pero también distintas posesiones francesas en Canadá. Por ello, la región del Quebec en este país es francófona y ha llegado a celebrar 2 referéndums para decidir sobre su independencia. A la vez también Gran Bretaña conseguía el monopolio del tráfico de esclavos africanos con América. La resistencia austracista continuó en Cataluña, especialmente en Barcelona hasta el sitio de Barcelona el 11 de septiembre del año 1714. Como vemos en este mapa, la paz de Utrecht significó el fin del imperio español en Europa. El Abay del Bay de la Segunda Germanía había afectado a los pueblos con repoblación posterior a la expulsión de los moriscos, que apoyaron la causa de Carlos III. También la nobleza de la comarca se dividió. Marqueses de Albaide y de Bélchida y el duque de Gandía, de Borja, fueron borbónicos. Los Bellvis, marqueses de Rafo de la Almunia y la pequeña nobleza fueron austracistas. Por lo tanto, la comarca se convirtió en zona de guerra. Por ejemplo, tropas borbónicas saquearon Ontinyent en enero y febrero del año 1706 después de su asalto. O también la invasión borbónica del 6 de mayo de 1707 y los combates posteriores. La Pobla fue un pueblo maulet que apoyó a Carlos III, tanto su oligarquía propietaria como la congregación de mínimos del convento, como una parte del bajo clero había hecho a favor de Carlos. Aunque desde la creación de la Pobla sus campesinos no soportaban una carga de derechos señoriales tan abrumadora como en otros pueblos, seguramente esta adscripción antiborbónica se debió al antiguo pleito de Cartaina. Recordemos que Cartaina había sido una alquería islámica que, aunque dentro del término de Castelló de Rugat, era un término particular dentro del término de la Pobla. Despoblada, excepto los 2 molinos, era un terreno libre para vecinos de Sant Pere y de la Pobla. Desde principios del siglo XVII la señoría de Sant Pere y Cartaina había pasado a las mismas manos, la familia nobiliaria de los Núñez. Sus descendientes reclamaban a los agricultores y ganaderos de la Pobla que debían pagar la partición de las cosechas, al igual que lo hacían los vasallos de Sant Pere, cuestión esta a la que se negaban. Ya en el año 1673 el Justicia de la Pobla, a molts homes de armes, había detenido al molinero de Cartaina y le había cortado el agua. Cuando se inició la guerra, el señor de Sant Pere defendía la causa borbónica. Para la vila de la Pobla era una causa más para defender a Carlos III y terminar con el viejo pleito de Cartaina. Así, vecinos armados de la Pobla atacaron Benisuera, propiedad de los Bellvis borbónicos, y después Sant Pere. Como se escribió posteriormente, por el encono de quemar el lugar y saquear la casa de don Jorge Núñez, se decía públicamente que se hacía por estar este apasionado y buen vasallo al rey Felipe V. Incluso después de saquear y quemar Sant Pere,
los vecinos de la Pobla se llevaron a varios vecinos de Sant Pere detenidos al pueblo. El propio señor Jordi Núñez, marqués de San José, escribía en el año 1730 que vecinos de la Pobla acometieron a vecinos de Sant Pere tumultuosamente muchas gentes, capitaneándoles los de dicha puebla, y no cesaron hasta dar fuego y quemar a dicho lugar de Sant Pere, y muchísimos bienes, frutos, granos y efectos que a la sazón tenían de mi parte, saqueándoles los demás sin poder salvar más que las vidas. En la imagen los restos del palacio señorial de Sant Pere. La dirección austracista en la Pobla, como en otras poblaciones, estuvo en manos de la oligarquía propietaria o de profesiones liberales, que seguramente también confiaban en que la victoria de Carlos III les reportaría beneficios. En el caso de la Pobla, la documentación parece apuntar a la familia Capsir, notarios de profesión, y a una de las familias emergentes económica y políticamente como los Ferrer. Los Ferrer habían cimentado su ascenso social a través de la posesión o gestión de la rica partida agrícola de Sarient, a lo que hay que sumar que Vicent Ferrer también era notario. Un 7 de abril del año 1700, cuando todavía vivía Carlos II, Vicent Ferrer intentó acceder al cargo de cavaller sin voto en les Corts de la Valencia foral, pero asimilable a la pequeña nobleza, todo un símbolo de estatus social en aquella pobla de campesinos. En su favor incidía en la colaboración prestada a la monarquía alojando a la reina Mariana, madre de Carlos II, y a su hermana Margarita Teresa, además de ser capitán de la milicia efectiva del Reino de Valencia. Aunque no se ha encontrado hasta ahora el documento oficial de la concesión, todo parece indicar que en efecto Carlos II, el último de los Austrias, concedió este título de caballero a Vicent Ferrer. Peor suerte tuvo Joan Navarro, nacido en la Pobla pero churat de Valencia. También colaboró en estas visitas reales con 1000 ducados, consignando el menú de la corte en la Pobla: fruta, pescados dulces, terneras y harinas de candeal. Sin embargo, no consiguió el título de caballero. El estado deteriorado del escudo de armas nos impide por ahora establecer su formato original. Las tropas borbónicas pasaron por la Pobla alrededor del 6 de mayo del año 1707. Una de sus víctimas ha quedado registrada indirectamente, ya que el incendio de los libros sacramentales de la parroquia durante la Guerra Civil nos ha privado de una parte importante de la historia de nuestro pueblo. Ese día 6 de mayo morí Josep Pla, de Venezuela. No rebé ningún sacrament per haver-lo trobat mort en la partida de Cartaina, terme de la present vila, el qual mataren a escopetades los soldats del rei Felip V. Foig soterrat de vesprada, en la iglesia nova de la Pobla. Que el ambiente general de la Pobla y de su entorno era totalmente austracista y maulet nos lo indica un informe del capitán Hugo Oruerque, del regimiento del conde de O'Mahony, irlandés católico que combatió con los Borbones y que fue respondido con la concesión por parte de Felipe V del título de conde. En la imagen, John Joseph James O'Mahony, segundo conde de Mahony. El 19 de septiembre del año 1707 llegaba a la Pobla el capitán Hugo Oruorque. El churat de la Pobla, Bautista Blasco, le preguntó si era inglés, a lo que él respondió que sí, y que se servía a Carlos III, respondiéndole afirmativamente y mintiéndole, puesto que combatía junto a los Borbones. El capitán, que viajaba hasta Gandía junto a un compañero, le pidió bagajes para el viaje. Cuando llegaron al Col de Llautó, en Terrateig, paso natural hacia Gandía, vio mucha gente que identificó como Micalech, o milicias de los organismos institucionales de la Corona de Aragón que combatían a favor de Carlos III. Pero Jaume Fallos, organista de la Pobla, le comentó que no había que dar cuidado, que eran amigos. Con todo, el capitán recelaba, y hasta que fuese dicho organista a reconocer qué gente era, y habiéndolo ejecutado, vio el dicho capitán cómo el dicho organista llegó a ellos, y les saludó y les abrazó, y consecutivamente volviéndose al capitán le hizo seña y le llamó para que fuese. La emboscada había dado sus frutos. Cuando llegaron a la altura de los Miquelets, estos le tomaron como prisionero, y a su compañero le hicieron 15 heridas y desaron por muerto en dicho puerto. Lo llevaron al capitán hasta Gallanes, donde se repartieron el dinero, la plata, la ropa que le habían quitado, incluso 6 cucharas de plata y 6 tenedores que le había dado un criado suyo. Esta se los entregó a los bagajeros de la Pobla para guardarlos, pero los bagajeros de la Pobla también se lo dieron a los Micalets. En la imagen, la recreación de un maulet. Aunque no existen muchas más noticias de lo que sucedió durante estos años en la Pobla, conocemos con bastante precisión el apoyo de los Ferrer a la causa austracista, ya que el hijo mayor del caballero don Vicent Ferrer, de nombre Josep,
dictó testamento y murió un 18 de septiembre del año 1707, estant malalt y nafrat de una escopetada, de la cual ferida tement morirme. También es más que probable que la represión borbónica terminara con un saqueo e incendio de la Pobla de Rugat, como han señalado los historiadores especialistas en esta época. Cuestión reforzada por una canción popular documentada en Castellón de Rugat que se refiere a la Pobla la Socarrada. Es más, estas destrucciones pueden ser las consecuencias de las necesidades de la congregación mínima del convento. El convento había realizado obras de consideración en el año 1638, pero en el año 1722 recababa un censal de un considerable importe económico a un noble que además había sido austracista, debido a que nuestro convento está muy demolido y es preciso reedificarlo en la mayor parte. El más, todavía en el año 1711 se envió un regimiento borbónico para tratar de terminar con la resistencia austracista en Benigànim, Llutxent y la Pobla. En la imagen, la recreación del incendio de Xàtiva. La historia se escribe siempre desde el presente o desde los presentes. La guerra de sucesión no fue una guerra entre castellanos y valencianos, o castellanos contra catalanes o mallorquines. Fue muchas cosas. Un juego de tronos entre las grandes monarquías europeas. Una guerra social contra la nobleza señorial en la que había intereses distintos del campesinado propietario, del capital mercantil y de los jornaleros. Una revuelta xenófoba contra los franceses. Una guerra civil en que las posturas a favor de Felipe o de Carlos dependían de un gran número de cuestiones distintas, y también cambiantes durante la guerra. Además, para una parte de la élite también pesarían cuestiones como la autonomía municipal o de sus reinos. Pero siempre se olvida que fue una guerra, y que como todas las guerras ocasionó miles de muertos y heridos en las batallas, violencias de todo tipo por parte de unos y de otros, que los soldados de unos y otros ejercieron requisas y violencias a su paso por pueblos y ciudades. Y que si hay refanes famosos con una carga claramente xenófoba, como quan el mal ve del mansa tots alcanza, o de Ponent ni vent ni chent, también hay otros que retratan las penurias que austracistas y borbónicos ocasionaron sobre la gente común. El botifrés i maulets bé nos feren la tiranía, uns esquilant-nos del tot i altres venent-nos la llana. Carlos III y Felip V m'han deixat amb lo que tinc. También en Castilla, entre Felipe V y Carlos III, nos quedamos desnudos y sin dinero. En la imagen, dos grabados de la impresionante colección de Goya sobre los desastres de la guerra, de cualquier guerra.